todas y a todos. Voy a comenzar la defensa de la tesis comentando por qué elegí este tema. UNASUR y masacre de Pando, construcción simbólica desde una perspectiva de género. Elegí trabajar con UNASUR y la masacre de Pando, que es la primera acción que realiza UNASUR como bloque regional. Un día ya estaba, creo que había finalizado los estudios y UNASUR recién surgía, dio una charla en Derecho y me acuerdo que se hablaba con bastante pesimismo de la experiencia de UNASUR o de lo que iba a ser la experiencia de UNASUR, sobre todo por las experiencias frustradas que habían en la integración latinoamericana a nivel institucional, ¿no? La poca institucionalidad de las experiencias. Yo salí con un sabor diferente de ahí, de esa charla, porque en realidad me apasionó la idea de la posibilidad de una experiencia de integración política. Creí en ese momento, y lo sigo afirmando, creo que marca un momento diferente, un momento de ruptura, si se quiere, en cuanto al tipo de experiencias de integración para nuestros países latinoamericanos. La construcción simbólica viene de mi carrera de grado. Yo soy licenciada en Comunicación Social. Estudiar los significados, las producciones en cuanto a la recepción y a la emisión de los mensajes, las construcciones simbólicas en el imaginario colectivo, y la perspectiva de género es mi espacio de militancia, es mi cotidiano trabajo y sobre todo es una lupa que creo que ya hace muchos años que me puse para mirar el mundo y que no me abandona. Así que en este trabajo en particular era como un desafío mirarlo, la masacre de Pando, un espacio de conflicto, de enfrentamiento armado, en donde interviene por primera vez la UNASUR, sin institucionalidad en ese momento, con apenas un tratado aprobado. Bueno, para mí era eso, un desafío. Los hechos, el problema. Es fechable, es una acción fechable. Sucede el 11 de septiembre de 2008. Cientos, y algunos dicen miles de campesinos y campesinas marchan por calles de tierra en un lugar absolutamente inhóspito, como es Pando, hacia lo que ellos llaman un ampliado sindical, que es una reunión, nosotros le diríamos una asamblea sindical. Van a defender el Instituto Nacional de Reforma Agropecuaria, ese era el objetivo, a la capital de Pando. Pando ubicado al norte de Bolivia. Y en esa marcha se le interpone el grupo prefectural, cívico-prefectural. La prefectura es lo que vendría a ser acá la gobernación. Cavan unas zanjas profundas de 2 metros por 3 que les impiden el paso. A partir de allí, de ese impedimento de paso, comienza o se desata lo que se llamó masacre de Pando. Duró desde el 11, duró todo el 12, la persecución a la gente. El 15 de septiembre se reunió UNASUR en Santiago de Chile y emitió la declaración de la moneda, interpretando que se trataba de una masacre y de un golpe cívico, y respondiendo también a los objetivos que se había propuesto en el Tratado de la Defensa de la Democracia.
El objetivo de la investigación es describir y analizar desde una perspectiva de género la masacre de campesinos y campesinas como construcción simbólica y como construcción de la identidad del proceso de la UNASUR. Bien, la metodología es cualitativa, es una metodología descriptiva e interpretativa que tiene el trabajo de campo, para lo cual tuve que viajar a Pando, y estudio de caso. Como dice Reguillo, la metodología es poder interpretar los datos que encontramos en la realidad y sobre todo nosotros en las ciencias sociales que trabajamos con las palabras de las personas y con la subjetividad, ¿no? Trabajamos con análisis de material secundario y con fuentes primarias. El análisis de material secundario fueron libros, archivos, revistas, folletines, digamos, distintos tipos de material, inclusive enlatados de video, para poder ver los programas de noticieros que se emitieron ese día. Y también fuentes primarias, la observación participante en el trabajo de campo, las entrevistas en profundidad, actores políticos de derechos humanos, técnicos profesionales y también testimonios. Estos actores a los que les hice entrevistas, 3 son argentinos y argentinas. La ex viceembajadora en Bolivia de Argentina, Raquel Barreto, que en ese momento estaba en funciones, el ex canciller Jorge Tayana y el abogado penalista Silvan Icharico, que participó en la comisión de investigación y en la elaboración del informe sobre la masacre de Pando. En Bolivia hubo 3 agendas, hice 3 agendas. Para llegar a realizar esas agendas, bueno, hubo todo un trabajo para lograr unos contactos, un trabajo previo, a través de la Central de Trabajadores Argentinos, con la conexión con la Bartolina Sisa, que es una organización muy importante de mujeres que están en toda Bolivia y que formaron parte dentro de la movilización de campesinos y campesinas. Son una de las organizaciones convocantes, por lo tanto me parecía que tenía que entrevistarme y encontrarme con ellas. También a personas militantes de derechos humanos, me las encontré en La Paz, cuyos vínculos fueron Raquel Barreto y Fernando Estecho, un periodista que vivió varios años en Bolivia, y ellos me hicieron vínculos con Antonio Peredo, que fue el primer candidato a vicepresidente con Evo Morales en el 2003, periodista, diputado y senador, fue constituyente cuando se votó la nueva constitución del Estado en Bolivia. Su mujer, María Marta González Quintanilla, activista política. González Loyola Guzmán, militante de derechos humanos, a ella también la entrevisté, constituyente, también para la aprobación de la Constitución del 2009. Delia Cortés, militante de derechos humanos y presidenta de ASOFAM. Me estoy olvidando de alguien en Bolivia, por supuesto. Felipe Quispe, del movimiento Pachacuti, un líder campesino indigenista, y René Reinaga. Ellos dos también, René Reinaga, indigenista, matemático. A ellos todos los entrevisté en La Paz. Hubo una segunda agenda en La Paz, que fue la entrevista a profesionales y a técnicos. Profesionales del Comité Impulsor de Defensa de la Gente de Pando, Mabel Martínez, la abogada Mabel Martínez, y ella me contactó con el ITI, el Instituto para Estudio de Tortura, los casos de tortura de parte del Estado. Es un nombre larguísimo del ITI, así que les voy a decir ITI, pero lo que hacen es trabajar en los casos de
tortura que ha llevado adelante el Estado y las secuelas de la tortura, ¿no? Ahí me entrevisté con Marcelo Flores, médico, Gautier, que es el director del ITI, y también con Moya Bravo Cladera. Todos ellos, lo importante de las entrevistas estas fue que son el único grupo de profesionales que llegó hasta las comunidades. Inclusive en las comunidades de Pando, que ahora vamos a ver el mapa y vamos a hablar un poquito de eso también, en las comunidades de Pando son de muy difícil acceso. Por lo tanto, digamos, encontrarme con gente que haya llegado era como también muy importante en un momento en el que fui en enero de lluvias, no se podía transitar, no se podía pasar. Así que los testimonios recogidos son testimonios de personas que estuvieron durante la masacre en Cobija, pero no pude acceder a las comunidades, así que ahí me quedó como una deuda pendiente. Son 4 testimonios, 2 mujeres y 2 hombres. Ramón Flores, de la Federación Única de Campesinos, Aladino Cardoso y Lucía Fátima da Silva, que es el caso de trabajo, ellos no pertenecían a una organización previamente, pero después formaron una organización de víctimas del 11 de septiembre, y Delia Domínguez, ella es de la Bartolina Sisa y estuvo en la convocatoria. Bueno, la tesis está compuesta por 11 capítulos. Los primeros capítulos son capítulos conceptuales, que dan el marco conceptual. Allí trabajo la perspectiva de género, la integración en el Cono Sur, y en el tercer capítulo trabajo los derechos humanos de las mujeres. Y los demás capítulos están compuestos por la metodología en uno, el cuarto. En el quinto trabajo el campo político y social, y allí ya voy, en el quinto trabajo UNASUR, y allí voy de lo general a lo particular, el campo político-social de Bolivia, las representaciones a partir de los discursos sobre la masacre. Trabajo también la geografía como un espacio fundamental a tener en cuenta, una dimensión de importancia en este caso. Luego la aproximación jurídica, normativa, al campo jurídico y normativo. Y por último, las dimensiones de género, por un lado las masculinidades y por otro lado los derechos humanos de las mujeres durante la masacre de Pando. Vuelvo. En el caso del concepto de género, realizo una trayectoria histórica del concepto para llegar a esta definición. Creo que es importante señalar que la palabra género es una palabra que se toma del inglés, de gender, y para los ingleses género significa el sexo, digamos, tiene una clara referencia al sexo femenino, masculino y un sexo neutro. Para nosotros no tiene nada que ver con eso, la palabra género son telas o es una palabra clasificatoria. Por lo tanto, es preciso aclararla muy bien, porque además hay todo un uso y abuso de la palabra género, sobre todo en los espacios de políticas públicas. El género no es mujer, eso también hay que aclararlo, y en el recorrido histórico que hicimos, me gustaría mencionar en primera instancia, pararme en un lugar político, este aporte que hace Kate Millett en los 60, de darle la impronta política al concepto de género, y después partir de cómo lo define Scott, que lo define por un lado como las relaciones entre los sexos y por otro como una forma primaria de poder que sería como un micropoder, si también siguiendo a Foucault, ¿no? Un micropoder dentro de la sociedad.
También pensar el género en una trama social y cultural, allí tomo a Lamas para pensarlo así, totalmente naturalizada, invisibilizada, que requiere de esto, ¿no? de una mirada específica, y siguiendo a Rita Segato, pensar el género como una dimensión ubicua y omnipresente en todas nuestras disciplinas, sobre todo, ¿no? Por último, quiero, en relación al género, decir que es necesario tener un pensamiento situado, que no es lo mismo ser mujer campesina en Bolivia que todas nosotras acá y todos nosotros acá sentados, digamos. Hay diferencias en cómo vivimos, en nuestras prácticas, en nuestras maneras de comprender al mundo, nuestra cotidianidad. Bien, esto es un resumen que creo que es fundamental, porque lo voy a volver a traer, porque creo que acá es una de las articulaciones con el tema de la integración latinoamericana. Es pensar el género desde un pensamiento situado que construye una memoria inclusiva, y esto tiene que ver con las prácticas democráticas, digamos, la posibilidad de la memoria inclusiva. Bueno, en el siguiente capítulo trabajé la integración sudamericana, también realizando un recorrido histórico, digamos, eso lo intenté en ambos capítulos hacer, bueno, lo intenté, lo hicimos. Yo me situé sobre todo en dos momentos históricos. Un primer momento al que llamamos idealista, la integración sudamericana o latinoamericana a partir de Bolívar, de Martí, de San Martín. Idealista digo porque creo en las ideas, si bien se libraron batallas, pero quienes ganaron, el pensamiento hegemónico del momento no fue el de Bolívar, sino de aquellos que querían naciones divididas y que peleaban, y sobre todo allí se expresa claramente después en la historia de Bolivia las peleas por el territorio, ¿no? Ese es el primer momento, y el segundo momento lo ubicamos en los 60 con las experiencias integracionistas, ya con la LAL. Me voy a detener un poquitito en lo que dije anteriormente, porque en Bolivia va a ser importante este dato. A fines del 1700 se produce un sitio de La Paz. El sitio de La Paz lo llevan adelante Tupac Katari y Bartolina Sisa. Bartolina Sisa en ese momento comandaba 40.000 personas para sitiar La Paz. De allí después toman el nombre la organización social, que para mí es uno de los actores emergentes en Bolivia y en todo el proceso político que se está dando en Bolivia. También es importante este dato porque, bueno, ellos pierden, Tupac Katari es descuartizado, y las ciudades son divididas en dos: las ciudades de los blancos y las ciudades de los indios. Y hay una línea imaginaria racial profunda que divide las ciudades. Ese dato es un dato que vuelve a expresarse y que se ve en los sectores, ya en otras personas obviamente, pero también ya no son los españoles, ya son los mestizos los que asumen ese rol de blanco hoy en Bolivia, ¿no? Es un blanco no blanco. Vuelvo a los años 60. Hubo una influencia muy grande en la integración sudamericana de la experiencia europea, y siguiendo a Iris Laredo tomo a Perú para formular las preguntas: ¿quién se integra? ¿Cómo se integra? ¿Para qué se integra? ¿Por qué la integración? Perú en ese momento, en el 67, teórico francés, se contestaba: se integran los mercados y nos beneficiamos todos.
bueno, reflexionando sobre eso, pienso que en América Latina no podemos sostener que nos beneficiamos todos si se integran los mercados, porque las desigualdades son demasiado profundas. Este paradigma integracionista, comercialista, se va a sostener en las distintas experiencias, sostenido por distintas vertientes teóricas. En los 60 va a ser Friedrich, con la teoría del desarrollo; en los 70 Cardoso y Faleto con la teoría de la dependencia; ya en los 80, digamos, ahí hago como un salto porque también están las dictaduras militares, en donde se abortaron las experiencias integracionistas, ya que se potenciaron las hipótesis de conflicto. En los 80 van a haber distintas experiencias de trabajos bilaterales y multilaterales llevados adelante por los grupos Río, el Grupo Contadora, en donde se empezaba a trabajar las dificultades en torno a la deuda externa, entre otras, ¿no? Y la vuelta al regreso a la democracia. Yo creo que ese momento fue muy importante porque en parte creo que se rescata dentro de los objetivos de la UNASUR lo que en ese momento ya se empezaba a fermentar: la necesidad de la unión para la defensa de la democracia. Hablaba de un cambio de paradigma. El cambio de paradigma, siguiendo a Kuhn, son las preguntas rectoras de un momento para una comunidad científica. Desde los 60, yo creo que hasta el Mercosur, la integración latinoamericana estuvo sobre todo hegemonizada por las respuestas o por las preguntas en relación a los mercados y a la integración de los mercados, y que a partir del 2000 empieza a haber un giro y es la política la que define la integración y no el comercio. ¿Se puede disentir en esto, digamos, en esta apreciación? Bueno, en plena época neoliberal, el profesor Japornik, fundador del instituto, pensaba que la integración tenía que contemplar las dimensiones culturales, sociales, económicas y políticas. Y bueno, yo lo traigo no solamente porque acuerdo con esto, sino también como homenaje a esa resistencia intelectual que él tenía en ese momento. Y creo que, no sé si desde la UNASUR lo leyeron, pero dentro de los objetivos de la UNASUR se rescata a la integración como un espacio de unión en lo cultural, en lo social, en lo económico y en lo político. Hay un par de cosas más en relación a la integración que me parece que son importantes mencionarlas. Decir que la experiencia del Mercosur, que tiene en su interior también mucha movilidad de sectores sociales activos. Uno de esos sectores sociales han sido las mujeres. Lograron en la década del 90 que se forme la reunión especializada de mujeres, y que más tarde sería la reunión de ministras y altas autoridades. No tiene demasiada incidencia, son espacios que no tienen demasiada incidencia, pero creo que es todo un paso haber logrado que institucionalmente exista este espacio. En UNASUR no hay un espacio específico tampoco de derechos humanos. Si bien hay una propuesta de Ecuador en el 2012 para hacer un espacio de derechos humanos, creo que un poco
peleándose con la Corte Interamericana, pero no ha tenido, yo ahora mirando la página de UNASUR, no veo que haya tenido continuidad, tal vez sí y no está publicado. Y también se mencionan los temas de género dentro de las políticas sociales, del plan estratégico de políticas sociales de la UNASUR. UNASUR surge, digamos, la historia de la UNASUR empieza en el 2004 con la Comunidad Sudamericana de Naciones, convocada por Brasil, y se llega al 2008, a marzo del 2008, conformándose el tratado con lo importante, me parece, y lo fundamental de UNASUR es que junta a los 12 países del Cono Sur, incluyendo Surinam y Guyana. La experiencia, ¿no? Creo que la definición de Japonik retomada en el tratado es la definición en la que hay que pararse para pensar la integración. Creo que esa definición es deficitaria si no se incluye el género como perspectiva también. Y creo que la UNASUR y las experiencias de integración, pero en este caso, como el estudio de la UNASUR, no la de la UNASUR, debe tener como objetivo modificar la cotidianidad de las personas. Bien, en relación a los derechos humanos de las mujeres, yo elegí una frase para ponerme en ítem pensando la garantía de los derechos humanos tanto en lo privado como en lo público. Los derechos humanos de las mujeres estuvieron contenidos como derechos junto con los demás derechos a las demás personas hasta la década del 70. Sabemos que los derechos humanos son universales, irreversibles, progresivos, pero hubo todo un debate acerca de cómo estaban los derechos humanos inscriptos dentro del discurso de los derechos humanos en general, y en el 79 se aprueba, Naciones Unidas aprueba una convención internacional que es conocida como CEDAW, para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres, que está ratificada por Bolivia, y también está ratificada por Bolivia otra importante convención que es la Belém do Pará, es de la Organización de Estados Americanos, y es la convención para sancionar, prevenir y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Ninguna de estas dos están mencionadas dentro del marco jurídico de UNASUR, del informe de UNASUR. Todos los países de la región son signatarios de la Convención de Derechos Humanos. Eso es otro dato importante. Bien, UNASUR. UNASUR vamos a decir que firma su tratado constitutivo en marzo del 2008. Pocos meses después, en septiembre, es la masacre de Pando. Interviene en la masacre de Pando. Yo no uso la palabra interviene mucho durante la tesis, porque en realidad no me parece que sea una intervención, sino una acción lo que hace UNASUR. Lo hace sin haber entrado en vigencia todavía el tratado. Lo hace 4 días después de sucedida la masacre, o sea que con una total celeridad. Y en noviembre presenta el informe de los resultados de la investigación.
Naciones Unidas recién lo presenta en marzo del año siguiente. Creo que es todo un dato para tener en cuenta la celeridad del proceso, y por otro lado, después, recién en el 2011 entra en vigencia el Tratado Constitutivo y en el 2010 se redacta el protocolo adicional del compromiso por la democracia. Ya estaba la experiencia de Bolivia y después la experiencia de Ecuador con la amenaza de magnicidio al presidente Correa. Bueno, esta acción de UNASUR forma parte de la primera acción política como organización regional. Hay algunos datos interesantes de cómo se da. Según el canciller Tayana, fue la presidenta argentina la que se comunica con Evo Morales y, esto lo voy a poner entre comillas, ¿no?, pero lo apura a Evo Morales para que tome decisiones, para comunicarse velozmente con Michelle Bachelet, que en ese momento era quien presidía la UNASUR, y Michelle Bachelet por urgencia también convoca a la reunión extraordinaria que se da en Santiago de Chile. Lo que cuenta Ciro Anicharico de esa reunión es que luego de la declaración, Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, se reúne con la comisión investigadora a la que ponen al frente a Rodolfo Matarolo, un abogado argentino de muchísima experiencia en el campo de los derechos humanos, y les da, decía Ciro Anicharico, la presidenta Bachelet, les da indicaciones muy claras acerca de cómo tenían que actuar, pidiéndoles que sea una actuación como una de las tantas comisiones investigadoras de la memoria. Les pidió que sean estrictos, rápidos, y que se necesitaba el informe, y esto no lo decía ella, pero lo digo yo, para poder conocer qué fue lo que realmente había pasado en la masacre y poder escribir otra historia. Los objetivos y las recomendaciones que se propusieron. Dentro de los objetivos y las recomendaciones del informe, más allá, digamos, de realizar con prontitud la investigación acerca de los hechos, de los sucesos de Pando, por peligrar, al entender de UNASUR, la estabilidad del gobierno democrático de Bolivia, incluyen en las recomendaciones, la mayoría de ellas lamentablemente no han tenido asidero por diferentes razones, la formación de jueces, de magistrados, el intercambio de experiencia de magistrados en los casos de derechos humanos, incluye entre las recomendaciones tomar a la investigación de UNASUR como parte del proceso penal, como prueba dentro del proceso penal. Incluye dentro de las recomendaciones también, estoy mencionando solamente algunas que son las que me interesan a los fines de investigación. Incluye que se sigue investigando los casos de abusos sexuales, no habla de violencia sexual. Y también incluye la formación a otros componentes del Poder Judicial. También incluye, esto es importante porque creo que sí se llevó adelante, que el resarcimiento, por un lado, a las víctimas, solamente se llevó adelante a las viudas y familiares. Son 13 personas que han cobrado un dinero por el fallecimiento de sus familiares, no más que eso. Y bueno, si me acuerdo de alguna otra recomendación, después la diré.
Las percepciones y valoraciones son diferentes. Estas percepciones y valoraciones acerca de la acción de UNASUR están dadas en el plano de la enunciación y son diferentes de acuerdo al lugar, a la posición que ocupan las personas que fueron consultadas, porque una es la mirada de militantes que pueden tener, o de activistas de derechos humanos que pueden tener una mirada más global y hacen un análisis de UNASUR. Por ejemplo, Felipe Quispe pensaba que la UNASUR estaba dirigida por Chávez y creía que a la muerte de si moría Chávez, en ese momento Chávez estaba vivo, peligraba la UNASUR como experiencia de integración. Para René Reinaga, la UNASUR corría el riesgo de ser hegemonizada por lo que él llama la potencia del Cono Sur, que es Brasil. Delia Cortés, militante de derechos humanos, creía que Matarolo había sido un excelente coordinador y director de lo que fue el informe y que su trabajo había sido impecable. La mirada totalmente opuesta la tenía Loyola Guzmán. Por lo tanto, Antonio Peredo pensaba que UNASUR tenía que seguir acompañando, algo que también creo yo que tendría que haberse seguido haciendo, porque son muchos los déficits que existían y los agujeros, digamos, que encontré cuando fui a Cobija y cuando vi el estado y la situación del juicio. Para la gente que vivió la masacre, UNASUR era algo muy lejano. Era como si fuese una comisión más o unos abogados más de todos los abogados y comisiones que vieron y lo visitaron. Ahí, digamos, hay como una deuda pendiente de los procesos de integración en torno a cómo se comunican y cómo llegan a las personas. Esto que hablábamos hoy de la cotidianidad. Por un lado, vemos que fue una experiencia de integración asertiva porque logra el objetivo que se propuso, que fue la defensa de la democracia, de cómo se ratificó el gobierno de Evo Morales y pudieron desestructurar la violencia que en ese momento había específicamente en Cobija, en Pato. Bolivia, para entender lo que pasó en Pando hay que saber un poquitito, conocer un poco acerca de cómo se ve Bolivia. Esto que decíamos de la línea imaginaria de las ciudades se vuelve a repetir en el mapa. Por un lado, Bolivia, charlándolo en las entrevistas, apareció constantemente de distinta manera. Bolivia es oriente y es occidente. Son las tierras bajas y son las tierras altas. El oriente, que ellos le llaman la medialuna boliviana, está conformado por Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. Fíjense dónde está Pando. En el norte de Bolivia es una boina que limita con Brasil y con Perú. Son tierras sobre todo dedicadas a la agricultura y a la ganadería. La diferencia de Pando y de parte de Beni es que es zona selvática, es el inicio de la Amazonia, y mientras que el occidente es el altiplano boliviano, es zona alta, es zona de minas. Inclusive la colonia fue diferente en el oriente que en el occidente. La colonia puso su principal mirada en el occidente porque, bueno, allí estaba la extracción de minerales
y dejó el oriente a los jesuitas. También en el 52, que es como una fecha clave para Bolivia porque es la primera reforma agraria que se produce. También es la primera vez que votan las mujeres indígenas en Bolivia. En el 52, decía, cuando se hace la reforma agraria, no se miró al oriente, por lo tanto se dividió en grandes latifundios el oriente. Quedaron adentro de esos latifundios comunidades indígenas enteras al servicio de los señores feudales, le voy a decir porque realmente la manejaban como feudos, en situaciones casi de esclavitud o de semi-esclavitud. El momento actual de Bolivia, el momento donde realizo la investigación, lo leemos como un momento de democracias deficitarias o limitadas. Se sale del momento de transiciones democráticas, que son los 80 y 90, y empiezan a ser un momento, según Abramovich, de democracia deficitaria o limitada en torno a la posibilidad de consecución de derechos y a las limitaciones en relación al acceso a los derechos. En Pando, acá está Cobija, esta es la capital de Pando, está al otro lado de Cobija está la ciudad brasileña de Brasil, separada por un puente solamente. Se llega a Pando a través de avión, los caminos, si no ha cambiado, no creo que en un año haya cambiado eso, son de tierra, es de muy difícil acceso, tiene 70.000 habitantes, todo el distrito, 35.000 viven en Bolivia, en Cobija. Es una zona donde está integrada por 5 municipios, 5 provincias, dicen ellos, 15 municipios, 32 cantones, 320 comunidades. Las comunidades no se saben ni cuánta gente hay, digamos, son situaciones de precariedad en donde hay un Estado que aún tiene que trabajar bastante en varios temas. Hay otro dato importante a tener en cuenta en esta división de Oriente y Occidente, es que el Oriente, esta organización a través de la Media Luna, su bandera ha sido la autonomía, separarse del Estado central. Mientras que en el occidente, esto es algo paradójico, porque toda la movilización que hubo en los 90, que fueron fuertísimas para enfrentar el neoliberalismo, las primeras movilizaciones salen del oriente, tanto de Santa Cruz como de la zona de la Amazonia, llevada adelante por campesinos y campesinas. Hicieron una marcha de más de 600 kilómetros. Ahí se pedían, se llamaron las movilizaciones por la tierra y el territorio, y formaron parte de lo que después se llamó la agenda de Occidente, en contraposición a la agenda de Oriente, que era la agenda autonomista, de los grandes asentados, los grandes terratenientes. La masacre que ocurrió el 11 de septiembre de 2008 en Pando, antes de llegar a la ciudad de Cobija, kilómetros antes de llegar a la ciudad de Cobija, para estudiarla, la dividimos en estas dimensiones, bueno, no sé si se ven, el campo político y social,
el espacio geográfico, que le pusimos el no lugar que aparece, no lugar tomándolo de Auger pensando, Auger lo toma el no lugar pensando en la sobremodernidad, esos espacios que no tienen historia, no tienen identidad. Esto es un espacio premoderno más que sobremoderno. Es un espacio que aparece en Bolivia con la masacre, estaba, según todos los relatos, estaba totalmente olvidado dentro de la escena boliviana. Los recuerdos que hay de Pando y de la zona del Acre son la guerra de 1903-1904 contra, que son posteriores a la guerra de independencia, contra Brasil y contra Perú, donde Bolivia pierde cerca de 200.000 kilómetros cuadrados de territorio. Se firma con Brasil, se firma el Tratado de Petrópolis y quedan 63.000 kilómetros cuadrados, que es Pando. Y cuando uno viaja a Cobija, lo primero que ve es la estatua de que estuvieron peleando en las batallas. Se llama Guerra del Acre, la avenida principal. Digamos, hay mucho de eso que sucedió en el 1904 y que terminó con la firma del Tratado de Petrópolis. En ese momento, por la goma, era la producción principal. Hoy la producción principal de Pando es la castaña, es la recolección de castaña. En eso trabaja la mayoría de los campesinos y las campesinas. Implica que durante toda la época del verano, que es época de lluvia, estén en la selva, internados en la selva, trabajando las familias enteras y los chicos sobre todo para alejar a las alimañas. Esta es zona de frontera, como les decía, es una zona, decía Silvia Nichaico, donde todo se diluye, donde no se sabe bien qué está pasando, y sobre todo en la masacre a lo que hacen referencia es al pasaje de brasileros contratados para ser sicarios en la prefectura, pagados por la prefectura para hacer trabajos especiales. Digamos, dicen ellos, vienen en moto y se van después de hacer los trabajos y para eso obtienen un pago. Está como naturalizado que se pague para hacer este tipo de trabajos. Los encargos son accidentes, etc. Lo que decía de las comunidades, las 320 comunidades, que son comunidades, como comentaba hoy, en donde la mayoría de la gente no está documentada, no hay servicio de salud. El ITI en muchos lugares fue el primer servicio de salud que llegó, el médico del ITI. Por lo tanto, decía él que habían colas enteras de gente esperando para ser atendidas. Acá después lo retomo en el último capítulo, pero el tema de los derechos humanos de las mujeres es bastante particular porque el resultado de la masacre ha sido la creciente violencia dentro de las casas y sobre todo también las violaciones sexuales dentro intrafamiliares. ¿Qué sucedió? Bien, para armar qué sucedió, yo trabajé por un lado con los medios del lugar, con lo que decían los noticieros en el día ese. Digamos, la mayor información de lo que sucedió fue tomada por las cámaras de los noticieros amigos de la prefectura. Digamos así, porque son los dueños de las tierras, los dueños de los canales. Me lo facilitó, son los enlatados de los videos, me lo facilitó Silvia Nichaico, del canal Unitel, del canal Puri y de
el Servicio Andino de Comunicación. Ellos estaban ahí filmando la masacre. Y lo que filman y lo que dicen, bueno, uno ya aprendió un poco también a hacer la lectura, a eso les invito, a que con su imaginación lo piensen, la lectura de los noticieros, en donde por un lado están las imágenes, aparece el Zócalo y va el relato. Lo que aparecía en las imágenes era una cosa y lo que decía el Zócalo y el relato era otra. Decía, por ejemplo, la prefectura ha acabado zanjas, que la acabó con instrumentos de las camiones y demás de la prefectura, del servicio de caminos de Bolivia, ha acabado zanjas para pacificar la situación. Se está tendiendo al diálogo. Y lo que se muestra es un grupo nutrido de personas de un lado de la zanja y 5 campesinos, entre los cuales hay 3 mujeres y 2 hombres, del otro lado de la zanja. Se retiran los campesinos, pero vuelven violentamente. Lo que se ve es que la violencia empieza del otro lado. Sin embargo, lo que se dice y lo que se pone en el Zócalo es que la violencia empieza del lado de los campesinos y las campesinas. Luego, otra de las imágenes es el primer asesinado, que es Oshiro, que es de la prefectura, y muestran el cuerpo, ponen el nombre, y lo que se lee ahí, porque después dicen siguen habiendo muertos, es que todos los muertos son de la prefectura. No se aclara en ningún momento quiénes son los muertos. También otra de las referencias que hace la televisión es: comienzan los saqueos y el vandalismo. Partidarios del MAS saquean las tiendas de cobija, con miedo, una sensación de miedo, sobre todo de miedo. Los actores y las actoras políticas, este discurso mediático, yo creo que si no intervenía UNASUR era el que iba a quedar. El relato iba a ser ese. Porque además era el relato hegemónico de los medios, que es muy importante. Los actores y las actoras políticas y militantes de derechos humanos lo interpretan como Antonio Peredo dice: Evo Morales pudo hacer pie en la masacre de Pando, pudo poner un límite en la masacre de Pando, algo que no podía hacer hasta el momento. Hay distintas miradas. Están Loyola Guzmán y Felipe Quispe, creen que fue algo totalmente armado por el movimiento del socialismo y que, digamos, ahí el sujeto campesino o campesina desaparece en su relato. Y otros, como Antonio Peredo, creen que la gente iba, marchaba y René Reinaga también, en defensa de sus derechos y de su espacio. Los dos pensaban que marchaban hacia distintos lugares. Para Antonio Peredo marchaban a hacer la defensa del INRA, para René Reinaga marchaban para tomar la prefectura. Son dos objetivos diferentes, porque si es tomar la prefectura, que era lo que circulaba en ese momento, y el argumento además que tomó Leopoldo Fernández, el prefecto de Pando, que comandó todo el grupo de sicarios y del comité cívico, se justificaba la violencia. Ellos justificaban la violencia a partir de: nos estamos defendiendo porque vienen a tomar la prefectura. Por último está el relato de los campesinos y las campesinas, que lo cuentan desde las vivencias personales que tuvieron durante la masacre. Por un lado, Doris Domínguez Ecuari dice que ella como mujer le tocó hacer la logística, preparar la comida, ver qué cantidad de personas venían. Ella habla de más de 2.000 personas. Otro compañero, Ramón Flores, que
del sindicato único, ellos le llaman la única, a la Federación de Campesinos. Su rol era el de llevar la movilidad y el de llevar la gente a destino, por lo tanto salió varios días antes. Ramón Flores habla de que nadie los convocó, que fueron ellos los que se reunieron previamente y fueron ellos los que tomaron la decisión de movilizarse. Hay una posición diferente tanto entre las mujeres Domínguez Ecuari y Fátima da Silva, como de los varones en cómo lo cuentan. Las mujeres ponen mucha angustia en el relato, digamos, se involucran absolutamente en sus sentimientos dentro del relato. Los varones lo cuentan, tanto Aladino Cardoso como Ramón Flores, como si estuvieran viviendo un momento épico, como ellos se pararon y, bueno, leyeron el trabajo y cuentan, por ejemplo, Ramón Flores dice: yo cuando empezaron los tiros, además lo dice así exaltado, ¿no? Le dije, vamos a cantar el himno, y ¿qué dice el himno? Antes muertos que esclavos, y bueno, ahí me enfrenté y 15 vinieron conmigo y después vinieron otros más. O Aladino Cardoso, que cuenta que fue con su moto y se metió en medio de la balacera y bueno, como que arremetió. Y también lo que dicen que le dijeron, sobre todo el prefecto es como el gran señor del lugar. Ellos dicen que les dijeron cosas al prefecto en un pie de igualdad, algo que yo no sé si habrá sido así, pero los pone a ellos en un lugar del rescate de su virilidad diferente, digamos. Lucía Fátima da Silva su relato es impresionante porque tiene dos momentos bien precisos. Uno que cuenta lo que ve, ella está viendo lo que está sucediendo, ella está viendo cómo dialogan, ella ve cómo vienen los carros con las personas con las caras tapadas, dice las rodillas negras como un signo de identidad, y luego pasa de ver a sentir, a decir, me está pasando en el cuerpo. Siente el primer tiro que le roza en la espalda, siente las espinas cuando entra al monte, el agua sucia que toma, ya digamos empieza a ser parte, todo eso empieza a ser vivencia de su cuerpo, y sobre todo también siente después los palos, que lo voy a retomar más adelante. Bueno, la aproximación al campo jurídico. Bien. Entonces voy a apurarme porque quiero llegar a la última parte, que es la más importante. Tomé varias dimensiones para ver el campo jurídico, que las estoy pasando rápidamente por una cuestión de tiempo. Lo importante, hay varias cosas importantes, pero lo leímos como un enfrentamiento jurídico, un enfrentamiento normativo de dos espacios o grupos sociales enfrentados que están buscando hegemonizar el significado y el discurso normativo. Se expresa a través de las constituciones autonomistas, por un lado, y de la constitución política que finalmente se aprueba en el Estado de Bolivia. Es una justicia excluyente, así la definimos, excluyente, no hay sentencia, es una justicia débil, con un aparato burocrático muy pesado, lo cual también hay muchas trampas y dilaciones en el camino. Esta no sentencia dentro del juicio, lo que aparece es que Leopoldo Fernández, el prefecto, que está preso a partir del 2008,
es visto como una víctima y no como un victimario. Porque